Quiero saludarles muy entusiastamente en la mañana de este día, viernes 10 de marzo del año 2007. 10 de marzo. Señoras y señores, nuestros invitados de primera hora, el economista don Diego Borja, el doctor Gustavo Isch y el doctor Milton Castillo. Al momento de los momentos, en el ingreso a la emisora, Milton se ha distinguido por ser el primero en arribar al escenario de opinión. Y luego tenemos a Gustavo Isch. El señor economista Diego Borja queda en tercer lugar. Si me está escuchando, Diego, estamos aguardando porque usted, en cambio, encierra algunos puntos de amplio conocimiento y de experiencia administrativa por la que usted cruzó en años anteriores. Y entonces incluso se le ha mencionado. Hay un problema para Quito, para la municipalidad capitalina, a través de la empresa del aeropuerto Mariscal Sucre. Número 1. El aeropuerto quiteño perdería a un operador importantísimo de carga, que son los floricultores. Entonces, el gobierno ha diseñado a última hora, cuando ya se van o se quedan, pongámosle en esa dualidad, cuando se van o se quedan, el gobierno, esto es disposición de alguien, emite un acuerdo, el 002. Este acuerdo dispone que el operador de carga natural, aunque más lejano, el asunto es beneficiar al aeropuerto de La Tacunga, francamente, le condena a que haga un pésimo servicio, porque la tarifa más, porque el acuerdo no prescribe, no establece, más bien, esta es la expresión correcta, ingresos nuevos para que el aeropuerto de La Tacunga pueda nutrirse de servicios, pueda mejorar su servicio y su proceso de cadena de exportación, especialmente de flores. Claro que le sale al floricultor mucho más barato. Creo que van a pagar $400 y en Quito cuesta $20,000. Esto es una cosa inconcebible. Por eso es que quería que lean adecuadamente esta crónica. Y pertenece a la compañera Adriana Buccelli, redactora del diario El Comercio, compañera por periodista. Las agencias de consolidación de carga de Quito temen que las nuevas tarifas aéreas de carga charter, que está previsto entren en vigencia el día de hoy, afecten su negocio. El trabajo de estas empresas se centra en gestionar y en enviar al exterior la carga de flores que produce el país. El 9 de febrero pasado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas emitió el Acuerdo 002, que incrementa a $20,000 las tarifas por derechos por cada vuelo charter de carga en las terminales concesionadas. La tarifa actual, esto es otra cosa, la tarifa actual es de $400 y regirá solo para los aeropuertos que no sean concesionados, como es el de La Tacunga. Aquí lo que se quiere es beneficiar a un aeropuerto bastante ocioso. Seguramente le quieren dar bastantísimo trabajo y dispersar los beneficios hacia ese aeropuerto. Pero con esa diferenciación, lo que van a
lo que van a alcanzar es una quiebra del aeropuerto, por lo menos una incomodidad económica, una limitación económica importantísimo para el aeropuerto quiteño, que este sí ha recibido apoyos financieros, no precisamente de la empresa privada, pero sí del área gubernamental. Entonces quedamos ante dos alternativas. O mandamos a la Tacunga y causamos un impacto de distancia, de costos. Seguramente de esto nos va a informar Alejandro Martínez, el floricultor presidente de la Expo Flores, con quien estamos en este momento, me dicen mis compañeros de producción ya en contacto, y el señor Martínez va a tener la bondad de explicarnos cuáles serían no solamente las molestias para ustedes, sino eventualmente las pérdidas. Pero comience por darnos a conocer cuáles podrían ser los impactos que ustedes fácilmente pueden calcular. Los impactos económicos para el aeropuerto de Quito diariamente, ustedes pueden calcular, porque es fácil. ¿Verdad, don Alejandro? Bienvenidos, muy buenos días. Gonzalo, buenos días, gracias por la llamada, la invitación. Yo quisiera empezar más bien diciéndoles que ningún actor privado de la cadena de valor de exportación de flores, ninguno, está de acuerdo con esta medida. Es decir, ninguno de nosotros, de todos quienes somos parte de todo este mundo de la floricultura, entendemos qué queremos detrás de todo esto o qué ganamos como Ecuador detrás de todo esto. Ninguno. Primero que nada, la tarifa que menciona, que son $20,000, es una tasa que cobra la Autoridad de Aviación Ecuatoriana por cierto tipo de vuelo. En este caso le aplican al vuelo charter. El vuelo charter es un vuelo que no tiene regulación en el sentido de que no funciona como un vuelo de pasajeros, que tiene una frecuencia y un horario, etcétera, ¿no? Sino que espontáneamente se corre a esta gestión. La primera cosa que el Ministerio de Transporte no comprende o no entiende es que la forma de iniciar carga, especialmente de flores perecibles, que son altamente sensibles a cambios de temperatura, a un manejo equivocado de la carga, ¿sí?, es que hay que empezar vía vuelos charter. ¿Por qué? Porque todo el mercado de flores del mundo tiene que confiar en el floricultor, tiene que confiar en el transporte terrestre de ese floricultor, tiene que confiar en la agencia de carga que maneje esa carga, tiene que confiar en el aeropuerto que maneje esa carga para exportar, en la aerolínea y en los nodos logísticos a lo largo del mundo hasta que esa flor llegue donde ese cliente. Si no hay confianza de esa cadena, simplemente ese actor que no genera confianza está fuera del mercado. Entonces, la forma de iniciar es vía vuelo charter. Un avión de carga promedio tiene entre 80 y 100 toneladas de capacidad. Y un vuelo charter, cuando viene acá, está con esa disposición de no absorber las 100 toneladas, porque nadie confía todavía en él, sino arriesgarse a 20 toneladas, a 10 toneladas, ¿sí?, operar a pérdida durante un tiempo, ¿sí?, hasta generar confianza en el mercado, y luego sí querer buscar volverse un operador regular de carga. Eso es un proceso normal, ¿no? Claro, el cliente o el destinatario, desde aquí para allá, del producto, si no prevé mejoras y más bien comienza a apreciar una declinación de la calidad en el manipuleo y en la forma como le está llegando el producto a su destino, pues lo que va es a buscar otro proveedor. Me parece que esa sería la consecuencia nefasta para todos por el lado arancelario, por el lado de municipios que regentan los dos aeropuertos, en fin. No han previsto inversiones en la Tacunga porque no es un gesto egoísta con la provincia de Cotopaxi. ¿Prevén inversiones en la Tacunga a través de este decreto de cambio?
A ver, aquí viene el segundo punto. El primer punto es el punto más importante de todos. Ya. Este es un tema de confianza y de calidad. No hay nada que hacer. De ustedes. El forzar, el de toda la cadena. ¿Ya? Ujú. Si uno le va a aplicar ya el tema de precios, o sea, valores, ¿no es cierto? Sí, ¿qué tan atractivo es un aeropuerto o no? ¿Ok? El aeropuerto de Quito tiene sus ventajas, también tiene sus dificultades. El aeropuerto de Latacunga tiene sus ventajas y tiene sus dificultades. Honestamente, si usted hace una encuesta a las aerolíneas que han querido volar a Ecuador y las que están volando a Ecuador, ¿sí? Honestamente es el punto número uno de decisión de volar más a Quito que volar más que a Latacunga, es un sentido de calidad de operación, es un sentido de agilidad de operación y es otro sentido de poder responder a posibles errores o posibles cambios que se quieren hacer. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Latacunga está lastimosamente a 2 horas de distancia de Quito. Ahora, Ujú. esto hay que entender porque mucha gente no entiende. Toda la flora ecuatoriana, absolutamente toda la flora ecuatoriana, desde el Carchi hasta Cuenca y Guayas, toda la flora, hasta la finca que está al lado del aeropuerto de Latacunga, tiene que traer la flora a Quito todos los días. Tiene que hacerlo. No tiene todavía nada que ver con avión, sino que el modelo de exportación ecuatoriana es un modelo que consolida producción de varias fincas a Ya. un cliente. ¿Cómo se produce la cadena de exportación? Mire, comenzamos de esta manera. Un cliente normal, promedio en el mundo, le compra a 17 o 20 fincas en un día determinado flor. Ya. Entonces, todas estas 17 fincas deben coordinar con las agencias de carga, con la que el cliente designe, el dónde va a dejar esa carga. Entonces, uno cuando va a hacer este recorrido va a ver que las fincas dejan carga, dejan sus cajas en diferentes agencias de carga todos los días. Y las agencias de carga consolidan las fincas de las producción de diferentes fincas, ¿no es cierto? Ya. A lo largo de todo el Ecuador, lo consolidan en un solo lugar. Entonces, el primer problema es que querían proponer que se consolide flor en Latacunga. Ahora, si es que el modelo de Ecuador es el que le acabo de describir, significaría que cada finca ecuatoriana, que son como 629 fincas, tuviese que tener doble camionaje. Un camionaje para entregar en Quito y otro camionaje para entregar en Latacunga. Todavía no hablamos de aeropuerto, todavía no hablamos de avión. Ya. Es la Háblenos del primera parte transporte. masiva. Ahora, Es que esto es háblenos del importante. transporte. De esta parte de consolidación, las agencias de carga negocian con las aerolíneas Ya. los espacios aéreos, ¿sí? Y comienzan a poner estos consolidados junto con otros consolidados dentro del avión. Ujú. ¿Ok? Los aviones determinan qué aeropuerto quieren usar, por facilidades, por comodidad, por lo que se llama el turnaround, por un montón de factores, aparte de los costos. Ahora bien, en los últimos 6 meses, ¿sí? Por fin Ecuador logró una cosa que no lo había logrado 20 años, que era tener una tarifa mejor, una tarifa aérea mejor que la de Colombia. ¿Sí? Que son nuestros principales competidores. ¿Por qué logramos hacer eso? Porque veníamos trabajando con aerolíneas como Emirates, como Ya. Qatar, como Air Caribbean, en fomentarles a que vengan al Ecuador. ¿Por qué hicimos eso? Lo que hicimos fue afectar de manera positiva la oferta, es decir, aumentar la oferta de vuelos. Si uno aumenta la oferta de vuelos y la demanda se mantiene constante, los precios mejoran. La Básicamente es tarifa así. se reduce, claro. Exactamente. Ya. ¿Cuánto ¿Qué estábamos es mejor la en promedio que Colombia? consolidación, que es el siguiente paso? La consolidación, ingeniero. De la consolidación uno pasa al proceso del paletizado. El paletizado es armar el empaque, digamos así, masivo para meterlo al avión. Ya. Ese es un proceso súper delicado. Y aquí viene una primera fase que es súper importante. Quito tiene una capacidad de 12.000 metros cuadrados para el último proceso, para poder embarcar aviones. Latacunga tiene 1.900 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, el primer problema que uno tiene en todo este proceso que le estaba explicando es que reduce la oferta. Si uno reduce la oferta de vuelos, ¿sí? La diferencia de tarifa va a darse y va a evidenciarse inmediatamente. Ahora, ¿cuánto es este problemita?
Hoy en día hemos logrado estar 2 a 3 centavos por Ujú. kilo más bajo que Colombia en términos de flete. Suena poquito, pero si uno multiplica eso por 160,000 toneladas, es bastante dinero de ahorro que hemos conseguido en este esquema. Si uno le suma los $20,000 por vuelo charter, ¿sí? Un vuelo charter promedio cuesta entre 85 y $100,000, ¿sí? Ujú. Le estamos subiendo 20 a 23 centavos por kilo al costo del vuelo, ¿sí? Para alguna aerolínea, si uno dice, a ver, yo tengo más riesgo de ir a la Tacunga por riesgos de operación de tierra, es decir, de coordinación logística de las cajas, que lo que voy a ganar. Y con Colombia, este rato tengo una diferencia de 2 Ya. centavos contra los 23 que me va a aumentar el costo de Ecuador. Prefiero ir a Colombia. Prefiero operar Colombia. ¿Sí? Esto es Ujú. matemática y negocio bien simple. No hay que complicarse mucho. Entonces, el primer problema que tuviésemos, estimado Gonzalo, es que esta afectaría a 2 aerolíneas específicamente que están haciendo vuelos charters hoy día y le generarían en una semana regular a Flores un déficit de 380 toneladas semanales. Eso es bien serio. Pero más serio es que el Día de la Madre, estamos a 6 semanas de empezar la temporada del Día de la Madre. Ujú. La temporada del Día de la Madre dura exactamente una semana, 2 días, ¿sí? La intensidad diaria de la exportación del Día de la Madre es la misma que el Valentín, lo que Ya. no es tan prolongado como el Valentín. Ya. La simulación que nosotros hicimos en Expo Flores hace 3 días, con data del 2016, dado lo que le voy a contar, el operar en la Tacunga, como se operaría para la temporada, nos retrasaría 3 días de exportación al mercado. Ya. 3 días. En una fiesta que dura 8 días, retrasarse 3 días, es Terrible. prácticamente decirle al mercado, vaya y compra a mi vecino aquí en el norte, que ellos sí tienen disponibilidad de carga, ¿no? Ujú. Entonces, el riesgo es tremendamente enorme. Quiero hacer entender que toda la industria se mueve a base de un solo producto que se llama flor. Entonces, no es solamente que el aeropuerto de Quito va a perder, van a perder las aerolíneas, van a perder las agencias de carga, obviamente las fincas Ya. productoras de flores, ¿sí? Va a perder el empleado de las fincas de flores, Ya. porque obviamente esto va a ser un impacto muy fuerte, Ujú. ¿sí? Muy fuerte, estamos hablando de casi afectar el Entendemos. 10% de la capacidad de carga del año de flores. Es muchísima carga que se Ajá. vería afectada. Una importante explicación para conocimiento de toda la sociedad y especialmente de los estamentos empresariales, fiscales, de todo orden. Pero los sabios de la revolución les dicen a ustedes, ¿por qué no hacen una cosecha previa? Y se acabó el problema. A ver, primero, la actividad de flores, hay que entender la otra parte, y es una buena pregunta, Gonzalo. La actividad de flores, primero, trabajamos todos los días del año, ¿sí? Se exporta todos los días del año, eso es un método sin parar. La flor tiene su momento de corte, sin duda, no es que podemos adelantar o atrasar, Ujú. ¿sí? Pero más importante aún, porque una de las respuestas que nos han dado de parte de las autoridades es que no vamos a colapsar la Tacunga porque podemos operar 24 horas al día, ¿ya? Ya. Y pues suena bonito, ¿no? Pero Ujú. hay que entender el tiempo de la actividad florícola ecuatoriana. Ya. La cosecha sucede desde las 6 de la mañana hasta el día. Las ventas por parte de las fincas con el inventario de la cosecha del día se lo hace más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El despacho de fincas se lo hace desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ya. Las agencias de carga consolidan y arman sus consolidados desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana y las paletizadoras, que es el último proceso para cargar al avión, reciben y procesan esa carga desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Ujú. Entonces son ventanas de tiempo que se tienen disponibles durante 24 horas. No es que cada proceso dispone de 24 horas para hacer su proceso y su trabajo, ¿sí? Esto es, antes de ayer
justamente la chica del comercio que estuvo con nosotros dando todo el recorrido, Evelyn. Evelyn, dijo una expresión que me encantó. Me dijo, esto es como un reloj suizo. Le digo, sí, es exactamente como un reloj suizo. Si uno hace que una de las perillitas falle, se desarma toda la cadena. Claro. Esto es un tema de precisión, porque se ha ido armando esa precisión a lo largo de los años. Hacer un cambio en la logística de flores es bastante arriesgado, es bastante Con serio. sentido común, lo que decíamos quienes no entendemos de este tema es, a ver, hay plantaciones en la provincia de Cotopaxi o de Pichincha, Cotopaxi. Hay plantaciones en la provincia de Pichincha, nítidamente en la parte norte del distrito metropolitano de Quito. Este envolvente de productores de flores y de otros productos de exportación van a ser atendidos en el Mariscal Sucre. Y los que tienen plantaciones cerca de la Tacunga, relativamente entre Machachi y seguramente la Tacunga, no sé cómo esté distribuido la siembra de flores, pues se atienden en el otro aeropuerto. Esto sería lo racional y de sentido común. Allí, el último comentario, ¿por qué esto no ocurre de esa manera? Porque la parte de producción de flores no son pasajeros, ¿sí? O sea, no funciona como pasajeros. El sentido o la forma de exportación ecuatoriana, el esquema comercial del Ecuador, ¿sí? Es que una finca no es que atiende a un cliente, primero, atiende a muchísimos clientes, pero visto desde la perspectiva del cliente, un cliente, un día, compra a diversas fincas, muchas fincas, ¿sí? Compra rojos a una finca, blancos a otra, verdes a otro, ¿sí? Depende de lo que ¿Estos cada compradores son intermediarios? No, estos compradores son compradores ya son mayoristas o son minoristas en el caso de destino final, ¿ya? Ahora, ¿Ahí no cabe que ustedes se tornen más eficientes? Todos los días se buscan eficiencias, Gonzalo, para darle una idea. Pero déjeme explicarle, este sistema de compra, ¿sí? Ese sistema de compra ha sido tremendamente exitoso para Ecuador, porque Ecuador es bien dedicado al mercado de exclusividades, no al mercado de masivos, ¿sí? Entonces, al ser exclusividades, es como ir a un mercado francés, ¿no es cierto? A un mercadito francés del 1970, donde uno iba y caminaba y cogía lo mejor de cada una de las especies o tipos de productos que quería. Es exactamente el mismo modelo. Entonces, esa venta que se hace en un día determinado, necesita poder consolidarla de fincas de todo lado, ¿sí? Por ejemplo, el día miércoles con la prensa que estuvimos dando vueltas, en las agencias de carga, ellos veían que en un consolidado de un cliente había cajas de Guayabamba, había cajas de Tabacundo, había cajas de Machachi, había cajas de Cotopaxi, y se sorprendió una chica que vio una caja de Guayaquil, de Guayas. ¿Y cómo ha llegado allá? Todos los días tenemos camiones que todos los días vienen aquí a hacer la consolidación de carga, absolutamente todos los días. Esto es un juego diario, ¿sí? No podemos país pequeñito, ¿está bien? Sí, ahora, le cuento una cosa. Nosotros ahorita, o sea, Expoflores, la asociación, ¿sí? Está incorporando un sistema de trazabilidad de cajas, justamente para ayudar a todos estos procesos de exportación. ¿Sabe cuánto tiempo nos ha tomado hacer la arquitectura del sistema para no afectar en lo más mínimo todo este reloj suizo? 1 año y medio. Porque tenemos que estar seguros el rato que salgamos. No podemos afectar nada de la cadena. Qué interesante. Ni nada por el estilo. Vamos a continuar dialogando con este tema que me parece muy interesante, que conozca la ciudadanía ecuatoriana. La última pregunta que se me ocurre averiguarle es, ¿qué pierde el concesionario de Mauricio en las actuales circunstancias con este decreto? ¿Qué pierde o qué gana el concesionario de Mauricio, o fue del anterior alcalde? No sé. A ver, la concesión de carga del aeropuerto de Quito tiene un gancho
en el cual se apoya o se aporta para la construcción del municipio de Quito. ¿Okay? Eso lo determinó el alcalde Barrera en su momento, ¿ya? Y bueno, por más que... fue de Barrera. Augusto es el que hizo la concesión. En la firma del convenio con Keyport está determinado así, de esa manera. Ahora bien, independientemente de aquello, pues Keyport, obviamente, siendo un aeropuerto concesionado a un privado, hace sus inversiones y lo que hace es ir a buscar aerolíneas y ofrecerles los servicios de aeroportuarios. Ahora, no es solamente no es solamente darle un servicio de, pues mire, yo le entrego a tiempo el combustible, yo tengo estas facilidades para pilotos, etcétera, sino que tiene que decir, yo dispongo de tanta carga. ¿Sí? O sea, soy atractivo para su negocio. Ese es el rol principal. Ahora, en Latacunga hay que hacer ese trabajo. El problema no es que forzándoles a querer usar Latacunga, lo van a usar. El problema es que forzándoles a querer usar Latacunga, los van a espantar a las aerolíneas de aquí. Entonces el problema se vuelve no resolutivo porque no vamos a resolver el problema de Latacunga como aeropuerto, por un lado, y por otro lado le va a generar un problema serio a toda la actividad florícola, que no solamente son fincas, como le estoy indicando, es toda una cadena de empresas que están dedicadas a este tema. Entonces el problema es súper serio. El otro punto importante que uno debe atacar es entender cómo funciona este relojito suizo todos los santos días. Claro. Porque si uno no entiende eso, realmente le puede meter en serios problemas. Ahorita me estaba acordando, cuando hicimos la transición del aeropuerto de Quito en la zona del Inca hacia el aeropuerto nuevo, ¿sí? La planificación que se hizo para hacer esa transición sin dejar de exportar, porque no podíamos dejar de exportar, básicamente se la planificó desde un año antes. Para darle una idea, la persona que hizo las simulaciones en software hizo cerca de 40 simulaciones para no fallar. Y se preparó a todos y cada uno de los agentes, tanto fincas como agencias de carga, para que no falle ninguno dentro de las ventanas que habíamos determinado como seguras, para poder hacer la transición aeroportuaria, sin dejar de exportar. El último avión que salió del aeropuerto Mariscal Sucre del Inca fue de Flores, y el primer vuelo que salió del nuevo aeropuerto de Quito fue de Flores. O sea, son cosas que teníamos que planificar a la perfección. No podíamos y no se puede fallar. Esto es un tema súper serio. El hacer decretos simplemente por buscar el que, no sé, aterricen vuelos en Latacunga, o sea... Tal vez es un asunto de votos. Tal vez, ¿no? Yo creo que puede ser un asunto de votos, no sé, espero que no sea, porque eso ya me parecería el colmo, ¿no? Yo creo, de buena fe, creo que la intención es justificar una inversión enorme que se hizo en ese aeropuerto, ¿sí? Fomentando justamente el que haya carga, ¿ya? El que haya aviones de carga. Yeah. Lo que no se entiende como principio, tal vez para ayudarle a cerrar esto de manera más filosófica, alguien que no entiende mucho el modelo de Flores, es que la autoridad aérea del Ecuador, en lugar de enfocarse en afectar la oferta, que es lo que está haciendo ahorita, debería enfocarse en afectar la demanda. Ok. Volveremos con los dueños del reloj suizo en los próximos días, en las próximas audiciones. Y estamos seguros que Alejandro Martínez, el presidente de este gremio exportador, nos hará la fineza de seguirnos enseñando cómo funciona este negocio de exportación, al que tenemos que cuidarle con especial empeño. El impacto, me he demorado unos minutitos, el impacto fuera de agenda inclusive, y es por el impacto socioeconómico que tiene la exportación de flores en nuestro ámbito pichinchano, del centro del país, en fin, que estemos enterados los ciudadanos de cómo funciona todo esto. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Gonzalo. Un buen día. Bien, mi cordial bienvenida. Entonces, ahí está Pavel Muñoz en la cadena Ecoavisa. Don Pavel Muñoz se pone corbata y no quiere venir acá. Pavel, venga, le va a ir bien. Tenga la gentileza, usted es un hombre talentoso,
además muy plural. Ojalá los asesores le indiquen que me he referido de esa manera tan respetuosa. Es un hombre que me da la impresión va a comandar la bancada con lo que vamos a iniciar esta discusión o este examen. Es precisamente con esta guerra de estrategias, de propuestas para ganar las elecciones. Apareció incluso en las últimas horas el indulto como manera para transparentar la falsa revolución. El perdón y olvido, el indulto. ¿Quién está comprometiendo el indulto en esta guerra de estrategias? Pero el presidente Correa habló del indulto como parte de sus propuestas del candidato de Creo, Guillermo Lasso, y obviamente le dijo que con estas cosas lo que busca Guillermo Lasso es simplemente congraciarse con diversos sectores que tienen el peso de una persecución impresionante, como es el caso, por ejemplo, de los agricultores amazónicos por el tema de las empresas chinas. Veamos, con esto motivemos a nuestros invitados, que son el exministro Diego Borja, el señor doctor Gustavo Isch, académico de la Universidad Flaxo, y el doctor Milton Castillo, un distinguidísimo abogado, a quien también lo hemos invitado. Tengan la gentileza de escuchar esto de parte del señor presidente. En la primera semana de nuestro gobierno vamos a expedir un decreto para indultar a todos aquellos policías, dirigentes indígenas, dirigentes sociales, políticos que han sido injustamente perseguidos por la dictadura de Alianza País. La lista la vamos a conformar entre toda esta sociedad ecuatoriana que busca la democracia y la libertad. Ya le dije presidente a Guillermo Lasso, sin querer, queriendo. Guillermo Lasso, ¿no? Yo le dije que iba a hablar el presidente de la República, Correa. Está aquí, pero claro, está por otro motivo el señor presidente. Vamos poniendo otra decisión del señor presidente. Dice desde Quevedo, el jefe de Estado, que él critica a la oposición que está usando a los prófugos de la justicia para criticar al oficialismo. Y obviamente el jefe de Estado critica esta propuesta de indulto que ustedes acaban de escuchar en estricto orden de sentido común. Está bien. Le hicimos oír a usted, estimado amigo oyente, y a nuestros invitados, la propuesta en esta guerra estratégica de Guillermo Lasso. Habla de indulto. Y el presidente Correa le contestó de esta manera. Se supone que nosotros éramos que protegamos a los corruptos. Ahora sacan a todos los corruptos para defender a Lasso y tratarnos de hacer perder la elección. Entonces estamos utilizando a todos los corruptos, a todos los delincuentes. Capaña, Pedro Delgado, Roberto Isaías, todos los prófugos de la justicia para hablar mal del gobierno, a ver si nos hacen perder las elecciones. ¿Qué significa eso? Que somos nosotros pues los que le estamos persiguiendo y son los otros los que le garantizan impunidad. Aquí se ve quién es quién. ¿Tuvo usted la oportunidad, señor presidente, de leer un poco la entrevista que se le hizo al señor Pedro Delgado no, de pronto? No, sé que ha dado una entrevista, pero no me interesa. ¿Ya? Presidente, hay una nueva propuesta ahora por parte del candidato de indulto a los perseguidos políticos. ¡Ay, qué bueno! Porque por ahí van los tiros. Ahí está el trato. Entonces verá que este delincuente Carlos Paredes Yanoceli aparece como perseguido político, Pedro Delgado aparece como perseguido político y Roberto Isaías aparece como perseguido político. Dígame qué perseguido político es en Ecuador. Entonces son ellos. Ahora que se tilden de perseguidos políticos porque acusan al gobierno, en verdad son delincuentes comunes y corrientes. ¿A quién se le podría averiguar de los tres distinguidos invitados de la cadena Democracia, Gustavo Isch, Milton Castillo y el economista Diego Borja? ¿A quién de ustedes podría darnos una respuesta a lo siguiente?
En esta guerra de estrategias aparece el indulto. Aparece el primo del señor presidente de la República con objetivos claros, clarísimos, y más o menos similares en objetivos a los que denunciamos aquí precisamente. Parecían tener las apariciones que se tornaron muy entretenidas y durante algunas semanas, un buen tiempo, de Pareja y Anuseli. Todo el mundo estaba atrás de su celular para ver qué dice Carlos Pareja. Y Carlos Pareja se sentía con un rating pero elevadísimo. Y estaba en lo cierto. Pero ya cayó chancho porque, como decíamos de jóvenes, cayó chancho el hombre porque comenzó a repetir las cosas. Repetía las cosas o ya las denuncias que él formulaba no tenían el peso de... Entonces, este módulo al que se refiere, misterioso al que se refiere el presidente de la República, se reúne en la ciudad de Miami y dicen, a ver, ¿qué más le podemos? Es mi lectura, puede que yo esté totalmente equivocado. En favor del presidente sería mi equivocación. De lo que acaba de decir precisamente Correa, que le tiene entendida una trampa, una estrategia de ataque para hacerle perder las elecciones. Bueno, si él quiere incluso que se pierdan esas elecciones, no nos hagamos los tiernitos. Por lo menos indirectamente pensamos así. Con todo respeto, eso sí, para el jefe del Estado, pero sí le hemos sintonizado y ya conocemos de sus habilidades, en fin, las precisamente que nos están comentando de últimos días. Entonces, Correa contesta de esta manera y dice, a ver, eso me parece súper interesante, a ver si le podemos volver a poner esta última. A mí me parece súper interesante, dice, porque ahí se ve la cadena, ahí se ve el módulo. Y la pregunta para ustedes, después de oír al señor presidente, es, ¿quiénes son los organizadores de esta campaña? ¿Son los Isaías a quien les tiene en la punta de la lengua el señor presidente de la República y otros personajes de la Revolución Ciudadana? Dicen, esto es hecho de los Isaías, o esto es hecho de los americanos, o esto es hecho de nosotros mismos. ¿Cuántas cosas que uno puede suponer en un momento como este, no? La guerra de estrategias. ¿Cómo dijo el señor presidente? Se supone que nosotros éramos que protejamos a los corruptos. Ahora sacan a todos los corruptos para defender a Lazo y tratarnos de hacer perder la elección. Entonces están utilizando a todos los corruptos, a todos los delincuentes. Capaya, Pedro Delgado, Roberto Isaías, todos los prófugos de la justicia para hablar mal del gobierno, a ver si nos hacen perder las elecciones. ¿Qué significa eso? Que somos nosotros pues, los que le estamos persiguiendo y son los otros los que le garantizan impunidad. Aquí se ve quién es quién. ¿Tuvo usted la oportunidad, señor presidente, de leer un poco la entrevista que se le hizo al señor Pedro Delgado No, de pronto? no sé que ha dado una entrevista, pero no me interesa. ¿Ya? Presidente, hay una nueva propuesta ahora por parte del candidato de indulto a los perseguidos políticos. ¡Ay, qué bueno! Porque por ahí van los tiros. Ahí está el trato. Entonces verá que este delincuente Carlos Pareja no se le aparece como perseguido político, Pedro Delgado aparece como perseguido político y Roberto Isaías aparece como perseguido político. Dígame qué perseguido político es en Ecuador. Entonces son ellos. Ahora que se tilden de perseguidos políticos porque acusan al gobierno y en verdad son delincuentes comunes y corrientes. ¿Qué le parece esto a Gustavo Isch? Con su permiso, economista Borja, con su permiso, señor doctor Castillo. Vamos a ver qué dice Gustavo Isch, politólogo y académico de nuestra Universidad Flaxo. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. Buenos días a mis compañeros de panel y a la audiencia. Creo que estamos asistiendo a lo que era previsible que continúe ocurriendo en esta segunda vuelta. Es decir, es una campaña básicamente negativa, una campaña sucia. El tema de las esperanzas que abrigábamos muchísimos ecuatorianos en el sentido de que se ¿Miami debatan. es una de las sedes de la campaña sucia?
Podría ser, a mí no me consta, es una de las cosas que se vienen diciendo por parte de uno de los candidatos, y ya voy a decir cuál es ese candidato. Ya. Pero a mí no me consta. El tema es que las propuestas serias se dieron su paso a lo que estamos diciendo, a una campaña negativa y a una campaña sucia. No son la misma cosa. Las campañas negativas lo que hacen permanentemente es basarse en los aspectos precisamente negativos, débiles de alguna candidatura. Pero las campañas sucias lo que hacen es tergiversar la verdad, prefigurar una realidad en función de los intereses de un candidato, mentir, meterse en los temas personales. Y por eso digo, este tipo de campañas, en el caso ecuatoriano, ha sido la tónica, y en la segunda vuelta seguirá siendo la tónica. Se está jugando básicamente con miedos, el miedo de que se está proponiendo un modelo al estilo venezolano, donde el socialismo viene en burro. Evidentemente sabemos quién es el burro en ese caso, sobre el cual está montada la propuesta de socialismo, o el miedo del empresario, del banquero que viene a quitarles los subsidios a los pobres ecuatorianos. Pero en propuestas finas, acabadas, importantes, es lo que menos se está discutiendo. ¿Por qué razón? Porque la credibilidad es el valor fundamental que tienen todos los políticos. Y si un candidato o una candidatura pierde credibilidad, pierde votos. De manera que este estilo de hacer campaña permanentemente busca afectar la credibilidad de alguno de los candidatos. Cuando yo mencionaba, en relación a su pregunta así muy directa, Gonzalo, que pasaría con el tema de una posible sede en Miami por parte de alguno de estos jefes, o de alguno de estos estrategas, sí. Y yo dije, un candidato, o grupos interesados. El candidato en estas elecciones sigue siendo el presidente saliente. O sea, lo fue antes, lo fue durante, y va a seguir siendo, tal como se van dando las cosas. Si es que el oficialismo logra ganar las elecciones, él va a ser nuevamente el protagonista de todo este proceso electoral. Por eso es él que ataca. Entonces aparece el verdadero candidato registrado en el Tribunal Electoral o en el Consejo Nacional Electoral, aparece como que va a ser burlado en su estatura de candidato, que el verdadero candidato y la verdadera intención encierra el actual presidente Correa. Sin ninguna duda, incluso las cifras pueden demostrarlo. O sea, las cifras, las declaraciones, las actitudes del presidente saliente es permanentemente el jefe de campaña, por sobre lo que haga o deje de hacer, por sobre lo que diga o deje de decir el candidato oficial, como usted dice, registrado en el Consejo Electoral. Mire, el resultado en el buen sentido y con todo respeto, el presidente Correa se montó encima de el señor candidato a la presidencia, Lenín Moreno. Vi así el titular de un análisis producido por algunos periodistas utilizando esa figura metafórica. Pero si salimos de la metáfora y nos vamos a las cifras, en esta primera vuelta, ¿qué es lo que demuestra? ¿Cuáles son los resultados? A duras penas y con serias denuncias de fraude, ¿verdad? El oficialismo alcanza un 39% aproximadamente del voto de los electores. Es el peor resultado en 10 años obtenido por Alianza País. El voto duro histórico de Alianza País siempre ha bordeado el 35%. Quiere decir que en campaña, con el mejor candidato que podían haber tenido, logran subir aproximadamente como 4 puntos. Y con estas denuncias de fraude que tendrían que ser comprobadas. Yo no estoy diciendo que evidentemente así ha ocurrido, pero deberían ser demostradas, porque ha habido una serie de irregularidades debidamente documentadas, por lo menos en redes sociales, alrededor de todo este proceso. Eso implica que hay una falta de liderazgo enorme por parte del candidato Moreno y un protagonismo fundamental por parte del presidente saliente. La diferencia entre las dos candidaturas, publicada o difundida según un estudio de Sedatos, ¿verdad? Creo que el 26 de febrero no llega a los 5 puntos. Es una cosa que es muy difícil de manejar para la candidatura, en cambio, opositora, porque es una candidatura que, estando casi 4 o 5 años en campaña, alcanza un punto más
de lo que obtuvo en su mejor momento en la pre-campaña electoral. Eso es gravísimo. Ahora, se juntan las candidaturas de oposición de estas al gobierno de estas candidaturas de oposición, creo, logra captar como el 73% del voto rechazo a Alianza País, y Alianza País logra captar el 27%. Tenemos una diferencia más o menos de 5 puntos, no sabemos cuántos sean los indecisos en este momento. Cuando se publicó la encuesta eran del 18%, y ahí nuevamente la figura emblemática de una persona que es habilísima para confrontar, para buscar la incidencia Correa. de estas campañas exactamente negativas, agresivas, y como ningún ecuatoriano que yo haya conocido en la vida política de este país, para manejar lo que se conoce como falacias. O sea, en este tema específico, ahora ocurre que una propuesta que es absolutamente legítima y adecuada, como es la del indulto a personas que han sido perseguidas por este régimen, sean ubicadas bajo el paraguas de la corrupción, como si todos los que han tenido que salir de este país por problemas de libertad de expresión, por haberse opuesto de alguna manera a lo que el régimen venía haciendo, ya son corruptos de la misma calaña que lo son Capaya, que lo son Pedro Delgado, según las denuncias debidamente documentadas de algunos sectores y que son conocidas públicamente, Gonzalo. En la parte inicial de mi modesta introducción, señor economista Diego Borja, usted es más conocedor, los conoce desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro en la etapa actual. Entonces, economista, lo que yo leía en perspectiva, intentando, es que el que está manejando la guerra estratégica es el presidente Correa. El otro aparece como una especie de foto que es trasladada a un tránsito conveniente para los dos hermanos Alvarado, que son los que están conduciendo la campaña. Entonces a Lenín le tienen entretenido en enfrentarle a la gente, en saludar a la gente. La parte que para él es una cualidad bastante buena es la fortaleza campañera de Lenín, es el contacto que le ve a la gente, ¿no? Por eso yo digo, lo llevan, lo traen, lo embarcan, le hacen pasear en todo el país y estar en todas las circunstancias que son necesarias para la campaña. Pero el verdadero campañero, el verdadero candidato, el que confronta, el que prepara las estrategias, desarrolla las réplicas que le plantean gente desconocida desde la ciudad de Miami, aparentemente desde Miami. Pueden que estén por aquí nomás, o puede que estén por allá. Eso no tiene ninguna importancia. Total es que Lenín no está afrontando esa situación, no está protagonizando una verdadera candidatura. Lenín Moreno está de foto, como le digo, con todo el respeto. Él es el candidato, pero el que afronta todo es el presidente Correa, y usted le acaba de escuchar. Entonces la pregunta es, ¿estamos acertados en especular de que el señor presidente, como que si se anima, si las cosas las ve claras y nítidas, gana las elecciones? Si es que arregla casa adentro todas las cosas para él seguir monitoreando, porque le está dando lecciones. Mira que aquí el que manda soy yo. No te me avispes luego. Perdón por usar, no es falta de respeto, ahí sí. Perdonen por usar estos términos. No te me insolentes luego cuando ya seas nominalmente presidente de la República. Porque el que va a mandar en este país voy a seguir siendo yo. Entonces él tendrá que abrir otro Carondelet en Europa. Y él puede escoger la ciudad, tiene todas las facilidades para hacer eso. Tenga la bondad de economista, ¿qué piensa usted? Buenos días, Gonzalo, un cordial saludo. A los tiempos que lo Milton, tenemos. a Gustavo, gracias por invitarme a esta segunda entrevista de la mañana. Yo ya le conozco a usted, por eso me tomé nomás del tiempo tranquilamente de llegar. Mire,
Yo quiero antes de nada decirle una cuestión que creo que es lo más importante, ¿no? Acá se está jugando la continuidad de un esquema de gobierno al cual la población le ha rechazado en un 60% en las últimas elecciones, versus el mismo programa de gobierno, al cual le apoyó la población con un 39%. Esa es la realidad. Cuando yo le veo actuar al presidente Correa como jefe de campaña, como candidato, como vocero, como estratega, como todas las funciones que se hacen en una campaña, yo recuerdo lo que le sucedió al candidato a la alcaldía de Quito, Barrera. Cuando el presidente sale a ser el candidato a la alcaldía, perdió las elecciones, el verdadero candidato, y ganó la oposición. Yo veo más o menos, guardando las diferencias en el nivel nacional, una cosa similar. Y eso me permite adelantar a que es bastante probable, altamente probable, que la candidatura oficialista pierda las elecciones. Ahí hay una serie de elementos sobre los cuales mis compañeros de panel, que son analistas, podrán ahondar, pero mi postura no es de analista, sino de una persona que ha tomado partido absolutamente claro políticamente. Nosotros hemos hecho una alianza en septiembre del año pasado con Unidad Popular. De hecho, yo acepté una candidatura en Unidad Popular. Apoyamos la candidatura del general Moncayo en el Acuerdo Nacional por el Cambio y hemos planteado en una última Asamblea de Unidad Popular una postura clarísima. Hemos dicho ni un solo voto más al correísmo. Y hemos dicho que para salir del correísmo hay que votar por Lazo, con todas sus palabras. No escondiendo la cabeza como avestruces, no dejando una indefinición ahí para que cada cual vea, porque a las dirigencias políticas les toca dirigir. Y dirigir significa ponerse por delante de los electores. Los electores ya han tomado una partida y la harán. El 18% todavía está indeciso, próximamente se decidirá, pero acá hay que tomar una partida clara. Y la partida clara que hemos tomado en Unidad Popular y en varias reuniones del Acuerdo Nacional por el Cambio es salir de este modelo. Por muchas razones que serán motivo tal vez de toparlas en esta entrevista y por otras más. En cuanto al tema de los indultos, yo tendría la siguiente postura. No se puede tratar a todo el mundo con la misma vara, porque no todos son perseguidos políticos. Por ejemplo, un periodista como Fernando Villavicencio, un personaje político como Clever Jiménez, son perseguidos políticos claros, nítidamente. Pero no es un perseguido político una persona que ha sido ya condenada por la justicia como es Pedro Delgado, o una persona que tiene unas denuncias muy serias, que él incluso ha aceptado su condición de haber recibido coimas, como es Carlos Pareja Llanucel. ¿Y Guillermo Lasso está en esas tratativas, cree usted? Yo no creo que ese sea la intención de Guillermo. O sea, definitivamente no creo que una persona seria como es él y honorable pueda estar pensando en indultar a una persona que ha sido condenada, si no me equivoco, por peculado, como es Delgado, a 8 años de cárcel. ¿No es cierto? Porque además resulta en las últimas entrevistas que hace que él sería un angelito en la administración. Y yo quiero aquí decirle con absoluta claridad. Usted recordará, Gonzalo, la ciudadanía quizás recuerde, cuando yo salgo del gobierno en noviembre del 2011, salgo porque le denuncié, con todas esas palabras, le desenmascaré a Pedro Delgado. En una carta y en una serie de acciones. Por ejemplo, en una acción que le pusimos en la Secretaría de Transparencia, de varias cosas. Entre la más importante era de un manejo doloso en uno de los bienes que era del Banco Central y quizá él se arrogó la posibilidad de manejarlo, que era Monte Olivo. Eso suscitó en el año 2011, Gustavo Is estaba muy cercano de nosotros en ese momento, mi salida del gobierno, porque el presidente Correa en ese momento, en vez de apoyar mi denuncia contra su primo, le nombró a su primo presidente del directorio del Banco Central. Luego le hicieron una fiesta aquí de desagravio en el Hotel Quito. Luego dijo que si es que le comprobaban que en algún momento Delgado tenía algún viso de alguna cosa, él renunciaba y que ponía las manos al fuego. Bueno, ahora hemos visto que le acaban de hacer una cosa semejante en Guayaquil al candidato Glass, y mal augurio, señor Glass, porque cuando les hacen este tipo de fiestitas, terminan huidos en Miami o en otros lados. Entonces, la situación
es muy delicada para poner a todo el mundo en el tema del indulto. Creo yo ahí que sería muchísimo mejor plantearnos como sociedad, como país, el que vuelva a haber una justicia independiente, una justicia autónoma, una justicia que no esté a las expectativas del telefonazo del asesor jurídico del Carondelet, y una justicia en la cual los ecuatorianos podamos realmente confiar. Yo creo que ese es un programa de gobierno que al menos en el Acuerdo Nacional por el Cambio en Unidad Popular estamos exigiendo que el candidato vencedor en las próximas elecciones la cumpla, que es volver a tener los pesos y contrapesos republicanos. O sea, el Ejecutivo tiene su andarivel, el Congreso debe tener el suyo, la justicia el suyo, el Consejo Electoral no puede ser árbitro vendido, y un Consejo de Participación no puede nombrar, por ejemplo, como fiscal general de la Nación a un señor que ha sido asesor de Carondelet y que va a cumplir al pie de la letra los designios de Carondelet. Entonces, es eso lo que se está jugando en las próximas elecciones. Usted que trina, bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, un saludo cordial a usted, a los amigos del panel y a los amigos que nos están escuchando. Mire, Guillermo Lasso ha venido teniendo un trabajo sostenido para su presidencia de la República. Y dentro de ese trabajo sostenido, esforzado, valiente, no ha tenido empacho como ningún otro candidato de los que pretendían la presidencia de la República de solidarizarse con los luchadores sociales. Las pruebas son grandes, evidentes y me constan a mí en primera línea. Él no tuvo empacho y fue el único, por ejemplo, que se solidarizó con Eduardo Vélez en Galápagos, ese preso que nadie veía porque estaba en la patria lejana, allá a 1000 kilómetros de nosotros, y Guillermo Lasso era el único que lo apoyó directa y frontalmente. Yo fui abogado de Eduardo Vélez, por eso puedo decirlo. Así como se solidarizó con Fernando Villavicencio, con Clever Jiménez. Mire, se solidarizó en su momento con Magali Orellana cuando la sancionaron por haberle dicho inepta a la presidenta de la Asamblea. ¿Recuerdan ustedes de ese episodio? Se ha solidarizado y tiene un asambleísta en Cotopaxi, el muy respetable coronel César Carrión, exdirector de la policía que cayó en desgracia cuando dio declaraciones a la CNN sobre el cuento del 30S y de ese secuestro mentiroso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer, con estos antecedentes, que las palabras de Correa que usted nos hace escuchar ahora pueden tener un asidero en la ética, en la moralidad, en la buena fe? Es decir, Guillermo Lasso actúa de buena fe y cuando habla de indulto habla precisamente de aquellos perseguidos políticos que él ha dado muestras y de sobra. Que merecen ese apoyo social. Y que merecen evidentemente ese apoyo social. Oiga, yo por ejemplo echaba de menos que los candidatos que aparecieron luego para la primera vuelta no se pronuncien claramente sobre la defensa y protección a Clever Jiménez y al Fernando Villavicencio, que sufrieron un atropello brutal por parte de este Estado. Y que lo siguen teniendo. De este gobierno. Sí, de este gobierno, perdón. Y que lo siguen teniendo porque este gobierno tiene jueces que se terminan convirtiendo en gatillo de la ametralladora de la injusticia. Eso es lo que son muchos jueces. Hay excepciones, contadísimas. Pero la manipulación al sistema de justicia ha sido brutal, tenaz. Y lo que están pretendiendo este gobierno es garantizarse impunidades. Nada más que eso. Al coronel César Carrión, por ejemplo, ya cuando tenía sentencia ejecutoriada de inocencia, Correa en Sabatina le seguía llamando delincuente. Y usted no puede comparar bajo ningún punto de vista, pues, al Pedro Delgado o al Capaya con tan digno oficial policial, pues, ahora asambleísta ya. Es decir, Correa, cuando habla, hace que venga a mi mente lo que suelen decir ciertos místicos, ¿sabe? Dice, los errores que vemos en los demás son los errores que nosotros no nos perdonamos. Todo lo que diga Correa es aplicable en primer lugar, a él mismo. A él mismo. A él mismo. Tú mismo. Sí. Como decíamos de muchachos, ¿no? Y que los amigos de la costa lo dicen mejor, a tú mismo. A tú mismo. Oiga, no hay derecho para que la honra de las personas siga siendo atropellada de esta manera por parte del presidente. Y ahí, mi querido Gonzalo, y a través suyo, a la clase periodística seria del país.
no hay que pararle mucha bola ya a lo que diga Correa. Están desesperados, están perdidos. La gente no va a votar por ellos. El nuevo presidente de la República ya les está diciendo también, sí, clarito, sin venganza, sí, pero con absoluta objetividad, el pueblo ecuatoriano lo que quiere es justicia y nos vamos a encargar de la justicia. ¿Se imagina cómo se debe poner de nervioso Correa si es que le mandamos un mensaje de que el Fernando Villavicencio va a ser el nuevo Contralor? ¿O le podemos poner a algún abogado serio, qué sé yo, al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha como fiscal? Dijo que María Paula podría ser la nueva Contralor. Perfiles de gente que sabe de derecho, digamos, que está convencida, claro, de la honradez en el manejo de la cosa pública. Debe tener muchos candidatos. Y es precisamente todas estas habladurías y la lengua larga que tiene el presidente de la República que les hace perder, pues. Hizo bien Diego en traer a colación el tema de la alcaldía de Quito. Una semana antes de que sean las elecciones para la alcaldía de Quito, ustedes recordarán, yo fui candidato por Pachacútiga a esa elección. El presidente Correa en Sabatina, ya viendo que estaba perdido en las encuestas, invita a votar nulo. No voten por el candidato que va primero en las encuestas, voten nulo, si no van a votar por Barrera. Y yo salí el paso en aquel entonces. Yo que me había esforzado para mi candidatura, yo que hice una campaña en bicicleta, ¿no?, que sé el esfuerzo de lo que es tratar con la gente, yo entendí con claridad que si no invocaba la unidad, iba a quedarse la 35 perennizada en esta alcaldía. E hice un acto de desprendimiento, que se han tardado en hacer los otros candidatos ahora para la presidencia de la República, pero enhorabuena que lo hicieron. Es decir, la unidad será la que termine venciendo ahora en el correísmo, y los ciudadanos que van a votar en esta segunda vuelta tienen una claridad inmensa en que ya no queremos tenerle un minuto más al correísmo gobernándonos. Esto lo conoce a fondo y sabe perfectamente del desenlace que obtendrá, especialmente su protagonismo. Pero entonces, ¿a qué juega el señor presidente de la República si él ve claramente que la perspectiva es oscura, que el desenlace va a ser fatal para las intenciones de Lenin? Pero Lenin, ¿por qué le permite? Si al comienzo Lenín Moreno le hizo la bronca en las propias instalaciones presidenciales, hubo una broncota en ese tiempo cuando, con todo derecho, el candidato actual le reclamaba de que le permita escoger a él el candidato, el compañero de papelete, el compañero de fórmula. Eso lo conoce medio país, señor economista Borja. ¿Y por qué el señor Moreno cree, o le venga que vea estampas de un agigantamiento cada día mayor, mayúsculo, de adhesión a su candidatura? Lo tienen allí a Moreno, inclusive le quitan las personas más sinceras con él, le despojan de entornos valiosos y le tienen, como solemos decir, le tienen engañado. ¿Con qué propósito o cómo juzga usted que también fue un actor de esta década en el gobierno de él? Mire, Gonzalo, yo creo que fue en esta misma radio, hace varios meses atrás, que yo había señalado que mi concepto de Lenín Moreno es un concepto muy alto como persona. Desde luego. Él es una persona realmente caballerosa. Un caballero, es una persona desprendida, una persona que en una condición de salud muy especial se ha entregado al servicio público, lo cual hay que reconocer. Pero no es ingenuazo, como decimos. Yo no creo que hay ingenuidad en la política. No hay ingenuidad en la política. Yo creo que él cometió un error garrafal el momento en el cual, en octubre, cuando iban a inscribir ese día, si no me equivoco, era el 3 de octubre, la candidatura, y él generó un conflicto, porque no estaba de acuerdo con el candidato al cual le iban a imponer como candidato vicepresidencial. No estaba de acuerdo, generaron ahí un conflicto con el candidato vicepresidencial que le pusieron, con Jorge Glass. No estaba de acuerdo, hasta donde trascendió a los medios, se generó tal conflicto que no inscribieron ese día la candidatura. Inscribieron el miércoles.
Era el lunes el día en el cual tenían que hacerlo y lo hicieron el miércoles. O sea, pueden haberse definido en 14 horas, pero lo hicieron en más de 48 la inscripción. Y de lo que también trascendía, Moreno tenía otros candidatos potenciales para que sean sus compañeros de fórmula. Mire usted, en el Acuerdo Nacional por el Cambio, el general Moncayo, una de las decisiones que tomó, que además es absolutamente, digamos, legítima, es decir, bueno, señores, ustedes me han confiado en mí como candidato a la presidencia, yo voy a escoger el candidato vicepresidencial. Y así lo hizo. Muchas fuerzas no estuvieron de acuerdo, algunas gentes pensaban que era inadecuado a la candidata que escogió, pero él era el candidato presidencial y tenía que tener al lado una persona en la que confíe. Eso no sucedió con Lenín Moreno. ¿Qué ha pasado? Y lo digo con todas las palabras, ¿qué ha pasado? Le tienen que esconder al candidato a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque en diciembre, y aquí usted debe tener también grabado. Ayer ya salió. En diciembre, el presidente Correa en una de las sabatinas dijo, solo una bomba atómica impediría que ganemos la elección en primera vuelta. No se imaginaron que la bomba atómica iba a venir del propio exministro de Petróleo. ¿No es cierto? Entonces, se dio la bomba atómica y evidentemente en este momento están con alta probabilidad de pérdida en las elecciones. Alta probabilidad, porque el binomio que le acompañó al candidato oficialista no solo que no le ayuda, sino que le disminuye. Y si a eso usted le añade este comportamiento que ya decíamos de un primer momento, de estratega, candidato, el que decide, el que toma los riesgos, el que sale a hacer declaraciones que hace el presidente Correa, no le ayuda al candidato, porque le tiene enclaustrado en una camisa de fuerza donde no está proponiendo nada seductor para el electorado que no votó por él. ¿Qué de nuevo en la propuesta de la candidatura oficialista hay para los que no votaron en primera vuelta? No hay nada. Y están apostando a una campaña sucia, que lo que hacen las campañas sucias es revertirse como boomerang y caer en contra. Usted recordará, yo era todavía estudiante colegial, pero en el año 1978, cuando Sixto Durán Ballén perdió en primera vuelta con Jaime Roldós, se orientaron por una campaña sucia, tremenda, en la que querían mostrar como que Roldós fuera Allende y mostraban las huelgas en Chile y tal. ¿Qué sucedió? Boomerang. Perdió con muchos más votos y Roldós ganó con muchos más. Lo mismo sucedió en la campaña sucia de Abdalá contra Rodrigo Borja en el año 88. Entonces, las campañas sucias en el Ecuador no han funcionado porque la gente lo que quiere en este momento es que le digan cómo le van a resolver los problemas que no le están diciendo. Por ejemplo, Moreno no dice absolutamente nada de los 650,000 jóvenes que están excluidos de la educación universitaria. No dice absolutamente nada de la ilegalidad con la que se trató la ilegalización a su vez de la UNE, de los maestros, que son un grupo importante. No dice nada de los perseguidos indígenas en Morona, Santiago de los Chuaras. No dice nada de la recuperación de la educación bilingüe, que es una demanda fundamental para los indígenas de la sierra. Y así, entonces, si no hay planteamiento seductor y se apuestan solo a una campaña sucia, van a perder. Politólogo, doctor Ish. Entonces, ¿qué le convence al, como decimos todos con mucho respeto, nada ingenuo Lenín Moreno? ¿Pero qué le convence? ¿Con qué le dice el que tú no quisiste aceptar, el que te ofrecimos en primera vuelta falló? Este sí va a salir al eficaz. ¿Qué es lo que le tiene seguro a Lenín Moreno? Sería la pregunta. Y ya no puedo decir más. Usted es el politólogo, pues. Gracias. Yo no sé si tengo la ventaja o la desventaja de no mirar solamente a través de los estudios que la academia nos puede facilitar para entender o tratar de mirar lo que podría ocurrir, sino de haber estado en varias campañas y haber trabajado en los equipos de asesoría y en esta también. Y yo quisiera más bien hacer un llamado a la atención, Gonzalo. O sea, creo que los argumentos que acabamos de escuchar y muchos otros muy similares, finalmente se toparon con una realidad que sorprendió a muchos en la primera vuelta. Más allá de lo que se quiera decir, más allá de las denuncias de fraude, de absolutamente todo, Alianza País ganó la primera vuelta.
Creo que a veces las expectativas que se abrigan. ¿Con cuántos puntos? ¿Usted convalide sus puntos de diferencia? ¿Cómo ganó? Tal vez fue un cálculo, un mal cálculo al último. A eso voy. No, son fieles esos datos de la primera vuelta. En fin, sean o no sean, los resultados están ahí. Podríamos, exactamente. Y ahora tenemos, insisto, al 26 de febrero, una investigación hecha entre el 23 y el 24, publicada el 26, una diferencia que no llega a los 5 puntos con 18% de indecisos. Y de ese porcentaje de indecisos, muchos están pensando en votar nulo. Es decir, no es el perfil del elector tradicional que estuvo acostumbrado a anular el voto porque siempre decía lo mismo: todos los políticos son iguales, nadie me convence, porque no sabía qué mismo hacer el rato que estaba frente a la urna, etc. Porque el tema de la presentación de las propuestas que convencen, que emocionan, que seducen, como decía Diego, al electorado, viene por dos vías. Al elector lo que se le dice es lo que necesita escuchar para sentir un nivel de esperanza sobre el futuro, y también lo que necesita en el presente saber cómo le van a resolver los problemas. Las 2 últimas semanas de febrero, la candidatura oficialista puso prácticamente toda la carne en el asador, utilizando todo el poder que tienen y que mantienen en esta segunda vuelta, que es el de ser gobierno. No hay que perder de vista esa circunstancia, no hay que perder de vista la capacidad que tiene un gobierno de movilizar, como lo ha hecho durante toda esta década, recursos humanos, infraestructura, propaganda, para decirle a la gente lo que quiere escuchar y lo que necesita saber. Finalmente, un enorme porcentaje del electorado no se decantó por las denuncias de corrupción, no se decantó por la propuesta que impulsaban sectores de oposición en relación precisamente a desmitificar esta figura casi invencible del correísmo, cosas por el estilo, que la gente, la enorme mayoría de gente sabe y rechaza como estilo de gobierno. La gente, una enorme mayoría de gente, se decantó por el modo en que le ofrecieron resolverle sus problemas: cama, dami, chocolate, pan, techo y empleo, bono de 150, contigo toda la vida, casa barata, $20,000 tu casa. Es verdad. Entonces, no podemos confiar. La materia prima nuestra es... Así es, y siempre ha sido. Entonces, no podemos... Me refiero a la gente. Al elector, así es. No podemos confiarnos en que las cosas ya están dadas. No podemos descuidar la existencia de gente que está razonando muchísimo su voto y que está prefiriendo todavía o votar nulo o apoyar al candidato de Alianza País, pensando que este candidato puede, liberándose del estilo del correísmo, hacer una presidencia más llevadera. No podemos olvidarnos de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional Alianza País tiene mayoría. No podemos olvidarnos de cómo han tejido nuevamente, a vista y paciencia de todo el mundo, el control de la institucionalidad. Tienen el Consejo de Participación Ciudadana, el Defensor del Pueblo ha dicho que él votaría por el candidato del oficialismo, tienen tienen el Poder Judicial, tienen el candidato a la Fiscalía, acaba de ser reelecto el Contralor General del Estado. Gustavo. Por favor, si no atendemos a esas voces, a esas alarmas, no podemos, Estamos fuera de pista. La gente que está pensando en lo que nos han dicho mis amigos del panel, que esto se gana y que probablemente se gana fácil por el efecto Barrera. Con esta candidatura en segunda vuelta, el efecto Barrera no funciona, porque el candidato ha sido Correa. En esta coyuntura, lo que asegura Juan Cubi, por ejemplo, es que Correa se acaba de suicidar. Y entonces Juan dice, Correa no le está haciendo sombra a Lenín Moreno. Se le sentó encima. ¿Por qué aseguras aquello, Juan? Buenos días, Gonzalo. Un saludo a los otros panelistas. Pues porque es obvio, ¿no? Prácticamente el candidato a la presidencia de la República en este momento es Rafael Correa, ¿no? Es quien está liderando las posturas de Alianza País, las declaraciones, la propia confrontación con el candidato de la oposición, Guillermo Lasso. Y prácticamente han sometido al ocultamiento a Lenín Moreno, ¿no? Uno no ve, y el pueblo sí se da cuenta de eso, de que estamos frente a un candidato que aparece más como una especie de fantasma, ¿no? Que está manejado por otros poderes, por otros intereses.
Y eso yo sostengo que es lo que más le va a perjudicar a la candidatura de Alianza País, porque de todas maneras, en medio de lo que acaban de señalar, de la efectividad del clientelismo político que se la vio en las últimas 2 semanas de campaña antes del 19 de febrero, que es lo que le permitió subir algunos puntos a la candidatura de Lenín Moreno, a pesar de eso, la gente también empieza a reflexionar sobre quién mismo va a ser el gobernante del Ecuador. Claro. Porque además de la propia debilidad intrínseca que ha demostrado Lenín Moreno como figura política, ahora eso se ahonda, porque se ve que en efecto tiene ahí un tutor que es el que hace y deshace respecto no solamente del manejo de la política, sino de la propia candidatura a la presidencia, de la propia campaña electoral. ¿Y por qué se dejó sentar encima, señor Moreno, de parte de Correa? Gonzalo, esa es la gran pregunta que hay que dilucidar. Es obvio que a Lenín Moreno le han ido imponiendo una serie de condiciones, ¿no? Ya lo acaba de señalar Diego el momento de la inscripción de la candidatura. Habría que preguntarse qué sucede, por qué Lenín Moreno acepta ese tutelaje, esa imposición, qué juegos de poder hay detrás de estas decisiones que están provocando no solamente una posible derrota en las próximas elecciones, sino una crisis estructural, dices tú, del correísmo. Pero además hay un problema más grave, Gonzalo. Vamos en el supuesto no consentido de que Lenín Moreno llegara al poder, llega en una debilidad tremenda, pues, porque prácticamente no va a tener las condiciones para ejercer un liderazgo como presidente de la República. No tiene a nadie de su lado en la asamblea, en la próxima asamblea, ni siquiera de su propio partido. Tiene una serie de figuras en el aparato del Estado, contralores, fiscales, etcétera, que son prácticamente impuestos por el círculo íntimo de Rafael Correa. Yo no entiendo en qué condiciones estaría de ejercer realmente la conducción de un próximo gobierno con la independencia que requiere un mandatario. ¿Y por qué crees que el presidente le convierte a Lenín, respetable personalidad ecuatoriana, le convierte en un fantoche? Porque las lógicas del poder operan así, Gonzalo. Es decir, el correísmo en 10 años ha constituido ya una serie de intereses fácticos, concretos, que tienen que defender. Eso es lo que está en juego aquí. Olvídate del tema de la transformación del país, o mucho menos de veleidades revolucionarias, del servicio a la patria, etcétera. Eso ya queda para la imprenta. Aquí lo que está en juego son formas de control y perpetuación de intereses que se crearon en estos 10 años. Y entonces eso obviamente se ha creado alrededor de la propia figura de Rafael Correa y de su círculo más íntimo. Y eso tienen de alguna manera que protegerlo. Por eso es que poco a poco van imponiendo no solamente el control de determinados aparatos y espacios de poder en el Estado, sino la propia candidatura de Lenín Moreno, que está totalmente condicionada. Eso el país se da cuenta. Ten la bondad de diles a nuestros contertulios este momento que el proyecto de Alianza País del correísmo se ha tornado o se ha reducido, digamos, a un verdadero proyecto de clientelismo, de corrupción, de enriquecimiento de una nueva casta burocrática. No tiene capacidad política para responder a la adversidad. Desde que las arcas públicas se vaciaron, la seguidilla de errores del oficialismo se ha vuelto cada vez más dramática, dices tú en tu examen de la coyuntura. Gonzalo, desde que se acabó la plata para hacer un clientelismo más efectivo, los errores han sido una seguidilla, ¿no? La derrota del 2014, todo el proceso de confrontación con los sectores sociales, las manifestaciones, las marchas, hasta la derrota del 19 de febrero pasado, porque más allá de que han llegado primeros en la elección del 19 de febrero, la apuesta era obviamente a ganar la presidencia en primera vuelta, y eso se vio frustrado por una serie de elementos que no viene al caso a analizar ahora, pero eso es evidencia de una incapacidad para manejar una situación adversa. Es decir, acostumbrados a la política fácil de la disposición de recursos para repartir, el momento en que tienen que enfrentar una situación más compleja no tienen capacidad. Y entonces este momento lo que vemos, y coincido con alguien que intervino previamente, lo que vemos son respuestas desesperadas de una absoluta espontaneidad e improvisación. Y así es imposible no solamente ganar una elección, sino es imposible gobernar un país,
porque tenemos un país con una profunda crisis, y en una profunda crisis lo que se necesita es estadistas, mandatarios con una visión estratégica y una visión mucho más amplia de la problemática social y política para poder manejar un país en crisis. Y eso personalmente yo no veo que existe esa capacidad en el correísmo, y mucho menos en una figura tan debilitada como la de Lenín Moreno. Con ustedes, respetables doctor Milton Castillo y señor economista Diego Borja, terminamos este programa. ¿Qué nos dice, doctor? Es tiempo de pragmatismo. Pragmatismo con honradez. Ya la discusión sobre las ideologías, que es lo que yo he venido insistiendo desde hace mucho tiempo atrás, no es algo que nos deba preocupar. Y ahí yo un poco me alejo del criterio del doctor Isch relacionado a que no debemos perder de vista que ha sido candidato siempre Correa. Y que eso podría hacer que ellos terminen de ganar. Mire, para las próximas elecciones no hay tintas medias. O estás con el correísmo o no estás con el correísmo. Más allá de los méritos que tiene el señor Guillermo Lasso, su propuesta de campaña, más allá de eso, que aplaudo y reconozco como muy valioso. ¿Y apoya? Sí, y apoyo, porque me parece que es un hombre de buena fe, que ha optado por la incomodidad y la ingratitud de la política en lugar de la comodidad de su vida privada. Eso para mí ya es muy meritorio. Pero independientemente de todos estos méritos de él, el país está cansado de Correa. Y aquí no hay tintas medias. O votas por Correa o no votas por Correa. Porque Lenín Moreno significa el correísmo, no hay una diferenciación en ese sentido. Entonces, ya... Se dejó suplantar la foto. Evidentemente, mira, y hay que ver, por ejemplo, el tema de Venezuela. La Corte Constitucional en Venezuela, estando muerto Chávez, lo declaró vivo por mayoría de votos. Y seguía gobernando un Chávez que ya no estaba con ellos. Nadie en sus cabales puede creer que de llegar Lenín Moreno al poder, Rafael Correa se va a cruzar de brazos. Si ya advirtió el otro día que se nos lanza, que la muerte cruzada, que etcétera. Que entonces, retorna en un año, el cuco, que no se va. Exactamente, haciéndonos creer que él es indispensable. ¿Que él es el cuco? Sí, que él es el cuco, te traigo el cuco. No, si no te tomas la sopa, yo me relijo y vengo otra vez. Algo así, como las mamás a los niños. ¿Y hay gente que se asusta con el cuco? Es que el cuco es muy violento. El cuco es muy violento. Es un poco impredecible. Pero, en todo caso, ya no tenemos medias tintas. Y yo creo que desde esa perspectiva, sin declararse triunfalista, desde luego hay que ser tremendamente sensato y cuidadoso, pero para las próximas elecciones, la gente va a comparar ya el estilo. El efecto del péndulo está funcionando tal como los politólogos lo pueden explicar de manera muy clara, más que un abogado. Así que este péndulo ya no es necesariamente un péndulo que deba ser ubicado en la derecha. Es un péndulo hacia la democracia, hacia lo que queremos reivindicar de libertad, hacia la justicia. El péndulo no es a la derecha, es hacia la justicia y hacia la sensatez. Economista Borja, usted termina el programa. Gracias, Gonzalo. Mire, creo que es tiempo de decencia. Así como Milton dice, es tiempo de pragmatismo, digo, es tiempo de decencia. Política decente para gente decente que somos los ecuatorianos. ¿Dónde ubicamos esa meritoria territorialidad? En la mayoritaria voluntad de los ecuatorianos expresada el 19 de febrero. Con claridad en las distintas alternativas. Es momento de política de decencia. ¿Qué significa esto? Volver, el Ecuador es una república, volver al esquema republicano. Pesos y contrapesos, autonomía del Ejecutivo con respecto al Legislativo, al Consejo Electoral, al órgano que define al sistema de regulación y a la justicia. Volver a un sistema de democracias y libertades. Volver al respeto de los derechos que están en nuestra Constitución vigente. Volver al manejo decente de los recursos públicos. Los recursos públicos no son del funcionario de turno, son propiedad y patrimonio de los ecuatorianos. Los ministerios no son haciendas de los gamonales de turno, no, son instituciones de servicio a los ecuatorianos. Volver a la rendición de cuentas,
volver al manejo de las formas. La política tiene sus esencias y sus formas, y las formas son las normas legales. No se pueden traspasar las normas porque así se le ocurre al mandatario de turno, no es así. Es decir, volver a un esquema en el cual los ecuatorianos queremos reflejarnos mayoritariamente. Eso implica usar también toda la potencialidad del Estado para el servicio, no para la clientela. Las llaves de aquello tiene el señor candidato. Mire, la llave de aquello lo tiene el pueblo ecuatoriano y por eso nosotros... pero tiene espéreme un momentito. Uno de los dos candidatos. Nosotros lo hemos dicho con claridad. No, ¿por qué no quiere reconocer ya lo hemos que las dicho. llaves la tiene? El señor Lazo. ¿Usted quiere hacerme decir que Lazo? Claro. No, yo le digo claramente, para salir del correísmo hay que votar por Lazo. Pero asimismo nosotros hemos dicho... Como Gonzalo, dice el general Moncayo. Como dice el general Moncayo, como dice la Unidad Popular. Pero al mismo tiempo hemos dicho, al día siguiente de la elección del próximo gobernante, ojalá sea Lazo, ¿sí? Unidad Popular va a estar muy movilizada, muy organizada, espero que en otras circunstancias, para garantizar que lo que se está diciendo se cumpla. Muy bien. Para garantizar que los derechos que los ecuatorianos tenemos no se pisoteen. Para volver a lo que dice la Constitución, que debemos tener derecho a la enseñanza universitaria, a la organización, a la movilización, para que no se pongan tanquetas en el territorio Shuar, para que no se persigan a los periodistas de investigación. Para eso estaremos movilizados y organizados en las calles. Ustedes han sido muy gentiles y brillantes en esta mañana. Señoras y señores, vamos a recordar el feriado bancario con el economista Jorge Rodríguez, el economista Fernando Mosquera y el economista y más experimentado exministro de Economía y Finanzas, don César Robalino Gonzaga, porque estamos buscando la verdad y trabajando para la gente. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva.